Seguimos con la inflación. Dijimos, a ver, ¿cómo podemos hacer para comparar la situación de Argentina con el mundo y que sea claro, gráfico? Bueno, hagamos un mapa de colores. Bien. Porque viste que obviamente el tema es siempre la inflación está aumentando en el mundo, es un fenómeno global. Bueno, ahora... Esa es la excusa que te dan los que gobiernan la Argentina para decirte que no es un problema de la Argentina, sino miren el mundo. Exactamente. Entonces lo que vamos a hacer es Miremos el mundo. ver cómo está el mundo. ¿Qué pasa cuando hablamos de inflación en el mundo? Bueno, armamos distintos grupos de colores. Lo que vos vas a ver en verde oscuro, el verde más oscuro, ahí tenés China, por ejemplo, con el 2,8%, son los países que están entre menos de 5% anual. Todo esto es inflación anual, ¿no? El dato de Argentina es 83%, es decir, los que mejor están. Bueno, vos tenés 46 países en el mundo, 46 países en el mundo que no superan el 5% de inflación anual. 12 meses estamos hablando, 12 meses. Bolivia, tenés un ejemplo acá, también vas a tener Ecuador, tenés varios ahí. Ecuador. Tenés ahí Ecuador, exactamente 4,1%. Después podemos pasar al grupo de los países que tienen verde claro. Ahí tenés entre 5 y 10, menos de 10. Verde intermedio, otro más claro todavía. Claro, bueno, yo te lo dividí más o menos. Sí. Verde oscuro, verde claro y después voy a pasar al amarillo. Ahí lo que tenés es menos de 10%, entre 5 y 10%. Ahí tenés otros 46 países. Bien. ¿Qué significa? Que ya tenés 90 países, 92 países con menos de 10% de inflación anual. Para que entendamos, digamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de inflación. Si pasamos a los amarillos, que vas a ver que hay muchos en amarillos, es el grupo más grande, el de los amarillos. Esto es el fenómeno que vos por ahí antes veías todo en verde y ahora empezás a ver más en amarillo el mapa. Este es el fenómeno posguerra, que es los países que están entre 10 y 15%. Son 56 países que anualizado están más o menos entre 10 y 15%. Entonces ves el caso de Rusia. Si nos fuéramos a América Latina, por ejemplo, tendrías acá, qué sé yo, Colombia, ponele, que está con 11%. Podés ver acá Chile, países que históricamente tenían una inflación por debajo del 10%, hoy entre 10 y 15. Ahora, tenés 150 países del mundo con menos de 15% de inflación. Pasamos al siguiente grupo, que ya sería el segmento de los naranjas, los que ya están con inflación, yo te diría, más preocupante. Por ejemplo, Pakistán, que es entre 15 y 30%. Algo parecido a lo que tenía Argentina hace unos 5 o 6 años, más o menos. En ese rango se encontraba Argentina, cuando no superaba el 30 anual. Ahí tenés un grupo de, creo que son 24 países, más o menos. 24 países que están en esa línea. 175, vamos a redondear 180, si querés. Exactamente, 180 países por debajo del 30%. Si vamos al rojo, no tan fuerte, bueno, podríamos ver, por ejemplo, ahí tenés a Surinam, es un buen ejemplo, ahí lo tenés. Tenés del 30 al 50. Del 30 al 50% anual son 14 países. 14 países que no superan el 50%. O sea, ¿cómo tenés? ¿Cuántos nos tenemos? 185 países más o menos. 190. 190 países por debajo del 50% de inflación anual. Y después tenés un grupito minúsculo de países que superan el 50% anual. Entonces ahí la tenés a Argentina, por supuesto con su 83%. La tenés a Venezuela, con su 157%. Igual estamos muy cerca de Venezuela ya, Estamos muy cerca. Estaba 8.000. Y decir que en Venezuela se disparó la inflación en los últimos meses, porque fue 11% de vuelta el último mes. Porque si no, porque acordate que mes a mes veníamos nosotros incluso por encima, ahora volvió a superar. Tenés a Turquía, que está igual que nosotros, 83,5%. Tenés a Sudán con 125%. Y te vas a tener más ahí al sur a Zimbabue con 280%. E Irán, que lo tenés ahí, lo tenés acá, a Irán, perdón, que es el que está ahí rojo, que está en 52%. Esto es, ahora vos fijate, tenés 190 países que no superan el 50% y la gran mayoría de los países en realidad ni siquiera superan el 30% de inflación. Esto es, ni siquiera el 15%. Tenés, en realidad la mayoría, más de la mitad, no llegan ni siquiera al 15% de inflación anual. Nosotros estamos con 83. Está bueno entenderlo para el argumento que te dan los políticos acá. Bueno, la inflación es este fenómeno global. El global un cuerno, pero es un problema de la Argentina, la inflación a estos niveles. El fenómeno global es que la inflación, que por ahí era del 5%, en muchos países ahora es del 10%. Ahora, 83%, estamos hablando de 4 o 5 veces más que lo que tiene la mayor parte de los países. Una cuestión absolutamente anómala, con la preocupación de que encima se va agravando.